hermosas. Hoy vamos a hablar de un interesante tema que se llama Despidiendo a la terquedad. Érase una vez dos cabras que decidieron abandonar sus rebaños en busca de aventura. Bajaron del monte por caminos opuestos y acabaron encontrándose a la orilla de un riachuelo, cada una a un lado del río y separadas por un único tronco de árbol que alguien puso allí para cruzar. Al intentar cruzar por el tronco a la vez, las dos cabras se encontraron frente a frente a la mitad del camino. No había espacio para que las dos pasasen al mismo tiempo, pero ninguna quiso ceder el paso a la otra. Pasaron horas y horas en la misma situación y las cabras seguían allí. Pero como el tronco era viejo, acabó rompiéndose con el paso de las dos cabras. Por su terquedad, las dos cabras acabaron cayendo y fueron arrastradas por el río. Moraleja de la fábula: la terquedad no soluciona los problemas. A veces lo más inteligente es ceder. Bien, el día de hoy vamos a compartir, ¿verdad?, este temita interesante, como les decía, ¿verdad?, que se llama Despidiéndonos de la terquedad. ¿Qué han escuchado ustedes sobre la terquedad? A ver, alguien que se atreva a decirme algo. ¿Qué han escuchado ustedes sobre la terquedad? ¿O a quién de ustedes le han dicho que es una terca? ¿O ustedes le han dicho a alguien que es terco? Uy, yo soy muy terca. Uh-huh. ¿O a quién generalmente nosotros le decimos que somos tercos? A nuestros hijos, los que tenemos hijos. Mamá todos los días dice que soy muy terca, todos los días. Bueno, hoy es el día en que vamos a despedirla, a esa señorita, ¿ok? A esa que ha sido nuestra íntima, nuestra amiguita, nuestra lidiada, ¿cómo es? La que ha estado con nosotros. Hoy es el día que la vamos a despedir. Vamos a hacerle una despedida, así como cuando hacemos despedida de alguien que se va para un viaje, ¿verdad? O alguien que se va de la empresa. Así, hoy le vamos a hacer una fiestecita y le vamos a decir muchas gracias por participar, pero hasta hoy llegaste a mi vida, ¿ok? Bien. ¿Por qué la terquedad? ¿Por qué este tema? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Porque nosotras a veces de verdad somos tercas, somos terquitas. Y estamos cómodas con esta amiga y la tenemos ahí bien cuidada en nuestra casa, en nuestras vidas. Pero no podemos seguir con ella. Entonces hay que darle esa fecha ya de finalizar el contrato con ella, ¿verdad? ¿Qué es la terquedad? Miren esta imagen. La terquedad es esta niña que ustedes ven ahí, esta señorita. ¿Cómo está esa señorita? ¿Cómo la ven ustedes allí? Enojada, me parece. Está enojada. Ese chico que está tratando de hacer. La está como empujando. La está tratando de mover, de hacer que ella se mueva, pero ¿cómo está ella? Aquí estoy yo, ¿verdad? De aquí nadie me mueve. Eso es la terquedad. La terquedad es cuando nos mantenemos en una posición y no queremos ceder, que fue lo que le pasó a las cabritas, ¿verdad? Ustedes vieron que ella quería pasar una para un lado, la otra para el otro lado, se encontraron en la mitad, pero no quisieron ceder, se mantuvieron allí y al final vieron cómo terminaron las chicas. ¿Qué es la terquedad? La terquedad se emplea para calificar a una persona como ¿qué? Como testaruda, porfiada o tosuda. O sea, son sinónimos de la terquedad. ¿Verdad? ¿Qué es ser una persona testaruda? Dice que es una persona que se mantiene en su actitud, como ella, ¿verdad? Ella está ahí, yo me mantengo aquí en mi posición, ¿verdad? Con mi actitud. ¿Aunque qué? Aunque no tenga la razón. Eso es ser una persona testaruda, sinónimo de la terquedad. Es una persona porfiada. Ustedes, no sé si alguna vez han estado con alguna persona que dice, oye, pero qué porfiada fulanita de tal, o qué porfiado. Bueno, vamos a hablar de las chicas. Que son esas personas que ellas insisten
pesadamente en su posición. Usted le está diciendo algo, pero pero es que pero es que se mantienen en su posición, te debaten lo que tú le digas, aunque tú le estés diciendo verdad, le estés corrigiendo, le estés tratando de entrar en razón. No, yo es que esto es así, esto es así. Otosuda, que verdad es otro sinónimo de la terquedad, que es muy parecido a lo que es testarudo. ¿Qué es la terquedad? Es la incapacidad, miren esto, incapacidad de atender a razones a la hora de ceder en un empeño, sin importar las consecuencias que ello pudiera acarrear. O sea, yo no tengo la capacidad de atender razones. O sea, yo no, como las cabritas, yo no sé, o sea, ellas no se daban cuenta de que si una le daba el paso a la otra o que si una pasaba primero, podían llegar a su destino o hacer lo que ellas querían. No, era que no les dio la cabeza de lo que podían hacer simplemente porque es que yo estoy en mi posición. Y esa es una, ¿verdad?, de las cualidades de una persona testaruda. Imagínense, incapacidad de poder atender a razones a la hora de ceder en un empeño. Obstinación, tenacidad excesiva. La terquedad puede ser también llamada obstinación. Una persona obstinada. ¿Qué es una persona obstinada? Es aquella que se mantiene excesivamente en una idea, en una opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. O sea, obstinado es aquella persona que se mantiene en su posición, en una opinión, en una manera de pensar de manera excesiva y que generalmente es poco acertado, o sea, generalmente no es la opinión correcta, pero se mantiene allí de una manera fuerte, que es una tenacidad excesiva, que pone mucho empeño en algo que piensa, se empeña en eso y quiero conseguirlo y quiero hacerlo, eso es tenaz. Usted dirá, pero si esto no es malo, ser tenaz es obstinado, ser terco, pero ahora nos vamos a dar cuenta de algo. Una persona terca, una mujer terca, es la que tiene el convencimiento, está convencida 100% de que ella tiene la verdad absoluta. O sea, es como yo pienso, es como yo lo veo, es como yo lo defino. Aquí no hay posibilidad para otra verdad que solamente la mía, lo que yo pienso. Una persona terca es aquella que es esclava de sus pensamientos. ¿Por qué vamos a hablar de este tema, chicas? Porque a veces esta señorita que la tenemos ahí bien en nuestra casa como amiga, es la que nos está impidiendo muchas veces que nosotras avancemos como personas. Nosotros, como decía nuestra directora, ya tenemos más de 2 años de estar recibiendo mucha instrucción en este espacio. Es un espacio de mucha bendición, este espacio, donde el Señor nos da mucha instrucción para que nosotras seamos mejores mujeres, mejores madres, mejores esposas, mejores de todo. Entonces, como ella decía, nosotros tenemos que ir viendo en qué nos sirve y cómo utilizamos cada enseñanza que nos traen cada jueves. Cuando Dios, ¿verdad? El eterno Dios nos enseña todas estas cosas, la idea es que nosotros tomemos eso y que eso afecte positivamente nuestras vidas. La persona terca es una persona esclava. ¿De qué? De sus pensamientos. Porque me empecino en lo que yo pienso, en lo que yo pienso, en lo que yo pienso y se acabó. Y no hay lugar para nadie más. No hay lugar para pensamiento de nadie, sino los míos. Nosotros podemos escuchar por allí que la terquedad es buena. Oye, no, pero ser terco es bueno. Y vas a encontrar profesionales de la salud mental que de repente hasta te van a decir, no, vieras que la terquedad es necesaria porque tú tienes que pelear por tus principios, tienes que pelear por tus objetivos, pero hoy vamos a salir de esa mentira. Porque una cosa es la terquedad y otra cosa es la firmeza y otra cosa es la perseverancia. La terquedad es cuando tenemos la mente cerrada. No damos espacio a nada en nuestros pensamientos. En cambio, con la firmeza, sí. Decíamos, ¿verdad?, que la terquedad no es igual que la firmeza. ¿Qué es la firmeza? La firmeza se fundamenta en la reflexión. Como habíamos dicho, el que es terco dice, no es así, 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 así. Y si usted ha visto una persona terca, usted está conversando con esa persona y usted se da cuenta que esa persona ni le está escuchando. Porque esa persona está pensando qué te va a responder, qué te va a decir, cómo te va a atacar.
cómo va a argumentar su posición. Y te das cuenta que ella ni siquiera te está prestando atención. Ella ni siquiera está analizando lo que tú estás diciendo. Está encerrada en su propia opinión. Cuando somos firmes, cuando somos una mujer firme, con firmeza, que nos fundamentamos en la reflexión. Es decir, que nuestro fundamento está en la reflexión. Y yo lo llevaría a una palabra mucho más profunda, meditar. Una persona que se fundamenta en la meditación. ¿Y cuál meditación? No meditación de cualquier cosa. En la meditación de la palabra de Dios. Y va a decir, ay, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué siempre la Biblia? Porque ese es nuestro instructivo. Este es nuestro mejor manual para la vida. Recuerden que hubo un momento en que yo les hablé de ser hacedoras de la palabra. Y nos han hablado de que nuestro fundamento debe ser Cristo, debe ser el Eterno, debe ser Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Entonces, nuestros fundamentos, ¿dónde deben estar? En Él. Pero cuando nosotras somos tercas, ¿dónde está nuestro fundamento? En nosotros, en nuestra propia manera de pensar, en nuestro yo. Cuando meditamos, yo quiero que alguien me lea Josué 1, 7 y 8. Porque el meditar tiene un camino bueno. El meditar nos lleva hacia una dirección. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está. Es lo que está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Y por qué les hablo de este tema? Porque nosotras necesitamos hacer una separación entre la terquedad y la firmeza para la vida. Y para poder resolver nuestros conflictos que como mujeres siempre vamos a tener de alguna manera. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo puedo ver que a veces los problemas que tenemos como mujeres no se resuelven. ¿Por qué? Porque somos tercas. Y porque todo lo hacemos de acuerdo a nuestro librito, de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero dice que la firmeza se fundamenta en la meditación, en donde ¿qué es la reflexión? Es cuando se toma tiempo, se considera con atención y detenimiento una situación. Yo tomo tiempo, pienso sobre esa situación. Pero el que es terco no, el que es terco va de una vez a tratar de resolver. Pero el que es firme toma tiempo para reflexionar. Y yo les puedo decir hoy que cuando usted vaya a reflexionar, medite. Medite que en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque ese es nuestro instructivo, como leía nuestra directora. ¿Qué le decía Moisés Dios a Josué, se llama él? Que meditara en la palabra, que meditara en la instrucción que el líder que él tenía le había dejado. Porque Moisés había escrito unos libros y los había dejado, ¿verdad? Entonces le decía, medita en estos libros, en lo que él escribió, ¿y qué va a pasar? Todo te va a salir bien. Hoy tenemos esos libros, que son los libros que escribió Moisés, tenemos la Biblia, tenemos los Salmos, tenemos los Proverbios, que los Proverbios es un manual de vida. Y no es que te van a decir, bueno, es que mira, para la pelea con tu esposo, haz esto. Para el problema con el jefe, haz esto. Tiene un problema con la compañera, haz esto. No, es que te van a decir cómo tú debes ser internamente, cómo debe ser tu ser interno. Y cuando tú aprendes a vivir internamente de manera correcta, entonces cuando tú tengas un conflicto, tú lo vas a hacer de la mejor manera. Recordemos que nosotros tenemos dos seres en nosotros, un ser espiritual y un ser carnal, ¿verdad? Y el ser espiritual es el que se tiene que levantar,
Y si ese ser espiritual se levanta, las cosas las vamos a hacer de la mejor manera. Entonces, para que seas una persona firme, tú tienes que fundamentarte en la palabra, en la meditación de la palabra. Eso quiere decir que todos los días nosotros tenemos que sacar tiempo para leer, y no solo leer, sino meditar en la palabra. Y no significa que tú te tienes que leer todo un capítulo todos los días. No significa que tú tienes que leer obligatoriamente el Salmo 119. No, mira, tú buscas un versículo y tú meditas. O simplemente tú le dices, Señor, ¿qué quieres que yo lea hoy? Y saben, una de las cosas que nos ocurre a nosotras como mujeres es que el tiempo no nos alcanza para leer la Biblia. El tiempo no nos alcanza para sacar ese minuto o esos 15 minutos para reflexionar. Y por eso es que tenemos todos los problemas que tenemos. Porque si nosotros le diéramos prioridad a esto, como decimos los panameños, otro gallo cantaría. La mujer que tiene firmeza y que no es terca, es flexible. Ay, ¿cuánto nos cuesta esta virtud? ¿Ser flexible? No, señor. ¿Qué significa ser flexible? Aceptar la opinión de otro, la voluntad de otro. O sea, aceptar que yo me puedo equivocar. Aceptar que ante esta situación yo puedo estar equivocada. Aceptar que, que en esto tengo razón, pero en esto no. ¿Cuánto nos cuesta aceptar eso? A nosotras las mujeres nos cuesta mucho. A los seres humanos nos cuesta mucho. Tú dices, no, pero es que esto no, yo no puedo ceder. Pero ¿qué pasa? Vamos en orden. Si tú tienes el conocimiento de la palabra en ti, si tú sabes cómo Dios quiere que haga las cosas, si el Señor te está diciendo a través de su palabra cómo debes reaccionar, vas a conocer principios. Cuando llegue la parte de ser flexible, tú vas a identificar lo bueno de lo malo, lo que está bien de lo que está mal. Entonces ahí tú puedes ser flexible. Pero si no, tú siempre te vas a mantener en tu posición porque tú no sabes si hay otra versión de las cosas. Sino que tú dices, no, es que solo esto y esto. ¿Ok? La mujer con firmeza sabe escuchar. Decíamos allá que esa no sabe escuchar. A esa le cuesta escuchar razones. Pero la mujer con firmeza sabe escuchar. Saben que el primer órgano que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Cuando somos gestados en el vientre de nuestra madre, es el oído. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que, ¿qué? Primero escuchar y después hablar. Nosotros tenemos primero que escuchar y después hablar. Por eso es que el Dios eterno, maravilloso, Él nos hizo así. Tenemos que ser pronto en escuchar, tardos en hablar, tardos en enojarnos, dice la palabra. La mujer con firmeza es guiada por la convicción. Claro, si ya tú conoces el corazón de Dios a través de la meditación de la palabra, tú puedes ser flexible, sabes escuchar, porque el que escucha, aquí hablamos de escuchar con atención, ¿ok? Y voy a agregar algo más. El escuchar es prestar atención, es entender, es también obedecer. O sea, que el que escucha entiende lo que le están diciendo y dice, ok, voy a hacer esto. Y la que tiene firmeza también es guiada por la convicción. Mire, ¿qué es la convicción? La seguridad de la verdad o la certeza de lo que se piensa o siente. Es cuando yo sé que lo que yo estoy pensando realmente es cierto, es verdadero, es correcto. No es que yo digo es correcto porque yo quiero que sea correcto, es porque a mí me da la gana que sea correcto, porque es que no da la gana de darle la razón a fulanita. No. ¿Cómo yo voy a saber que yo estoy en lo correcto? Claro, porque ya yo puse mi corazón, ¿dónde? Delante de Dios. Es que ya yo escuché. Ahí yo puedo tener convicción. Pero si no, ¿qué va a pasar? Yo voy a creer simplemente en lo que yo pienso. Entonces, cuando vamos a la Biblia, de hecho, en Hebreos 11:1, que habla de la fe, que habla de la convicción, vamos a otras versiones y dice que la fe es una garantía. ¿Por qué? Porque cuando tú estás convencido, tú tienes una garantía de lo que tú tienes en tu corazón, de tus pensamientos. Entonces, una persona con firmeza es una persona guiada
por la convicción. Terquedad. ¿A qué se debe la terquedad? Pueden deberse también a muchos factores. ¿Por qué yo soy terca? ¿Por qué esa persona es terca? Puede ser por un mecanismo de defensa que no permite ver la realidad. Un mecanismo de defensa que nos lleva a la protección del yo. Déjenme ver algo aquí. ¿A qué se debe la terquedad? Cuando nosotros tratamos de querer ganar en una situación, es porque simplemente estoy protegiendo al yo. Sin pensar que la otra persona puede tener la razón, sin pensar que puede estar equivocada, sin pensar que estoy exagerando las cosas, simplemente yo necesito proteger al yo. ¿Ok? También se puede deber a qué? A actitudes adquiridas en la niñez. ¿Como qué? Como el miedo por situaciones que viví en mi niñez, o puede ser en la adolescencia también, ¿verdad? Yo adquiero un miedo a tal punto que entonces, como decíamos arriba, yo trato de protegerme. Actitudes adquiridas en la niñez, la desobediencia. ¿Por qué? Porque aprendimos a no seguir órdenes, aprendimos a no seguir reglas, porque no tuvimos un papá o una mamá que nos enseñó a seguir órdenes. Un papá o una mamá que nos celebraba de repente cuando éramos desobedientes o simplemente no tenía esa capacidad de corregirnos. Entonces aprendimos a ser desobedientes, aprendimos a desafiar a la autoridad, a desafiar a quien trata de corregirnos. Los berrinches que hacíamos cuando éramos niños, cuando éramos niñas, ay, es que yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, y entonces al final lo recibíamos. Entonces aprendimos que si yo hago berrinches, me dan lo que yo quiero. Como a veces yo le hago el ejemplo a algunas chicas, ¿verdad? A veces tú te empeñas en que tú quieres algo. Por ejemplo, ay, es que ese chico me gusta, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y es como que, por ejemplo, un niño que vea una bicicleta en una casa ajena y diga, es que yo quiero esa bicicleta, yo quiero esa bicicleta. Y el papá va y le da la bicicleta porque el niño la quiere. Pero si esa bicicleta está en la casa ajena. Pero a veces como mujeres somos tan berrinchosas. Es que yo quiero ese hombre, yo quiero ese hombre, yo quiero ese hombre, que yo quiero esa cosa, que yo quiero esa cosa. Pero de repente el hombre es un hombre ajeno. Pero es que yo lo quiero, es que yo lo quiero. Y hacemos ese berrinche. O que yo quiero ese muchacho no me quiere, me trata mal, pero es que yo lo quiero, pero yo lo quiero. ¿Verdad? Porque aprendimos a ser berrinchosas cuando éramos niñas. ¿A qué se debe? A la falta de disciplina que tenemos, que venimos arrastrando de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Nadie nos enseñó disciplina, nadie nos enseñó que esto es así, que esto es asado. No, no aprendimos o no nos dio la gana de aprender y nadie nos corrigió cuando lo hicimos mal. Vemos a muchachitas, señoritas o jóvenes llegando al matrimonio y no saben muchas cosas. O nosotras, como ya cuando somos esposas a cierta edad o a cierto tiempo, hay cosas que no sabemos porque no aprendimos esa disciplina. ¿Ok? Entonces, estas son algunas causas, porque pueden ser muchas, de por qué somos tercas. Inseguridades transmitidas por los padres. Nos hacen ser tercos. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy insegura y entonces de repente eso me hace tener ese mecanismo de defensa donde yo intento autoprotegerme. Hoy es un día para que nosotros le pidamos al Espíritu de Dios que nos muestre, si nosotras somos tercas, de dónde viene esa terquedad en nuestras vidas. Quiero hablarles de un personaje, vamos a hablar de un personaje que fue terco y que el Señor lo llamó terco. Estamos hablando del faraón. Y aquí tengo 3 versiones de un versículo, que es Éxodo 7:14. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Dice otra versión. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Dice otra versión. Dios habló con Moisés y le dijo, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Si ustedes recuerdan la historia del faraón, ¿verdad? Del pueblo de Israel, Moisés y todo aquello, y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y que el Señor mandó a Moisés para rescatarlos, para salvarlos, pero el faraón no los dejaba ir. Y la palabra dice que el corazón de él se endureció y no dejaba ir al pueblo a su libertad,
a servirle al Señor en el desierto, a hacerle fiesta al Dios de Israel, vinieron ¿cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? Por cada plaga, el Señor le daba oportunidad al faraón, pero el faraón, y dice que el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque esas plagas eran dioses de Egipto. Y el Señor las fue derribando una a una. Pero con todo eso, ustedes vieron que al final el faraón se fue detrás del pueblo. ¿Qué pasó con las cabritas? ¿A dónde las llevó la terquedad? No sabemos si murieron o las rescataron o no, pero sabemos que el río se las llevó a las dos, por obstinadas. La terquedad, miren de quién es hermana. La terquedad es hermana del orgullo. Y saben, el orgullo es algo tan terrible en nuestras vidas porque es un enemigo silencioso. Es un enemigo que nosotras somos las últimas que nos damos cuenta de que somos orgullosas. Todo el mundo lo ve, pero nosotras no. Nosotras nos sentimos que estamos bien. Pero el orgullo es hermana de la terquedad. El orgullo alimenta la terquedad para que nosotros no aceptemos que tenemos cosas que cambiar. Tenemos actitudes que tenemos que cambiar. La terquedad nos hace faraón en nuestras propias vidas. ¿Qué pasó con el faraón? Se autodestruyó. La terquedad hace que nosotros seamos nuestra propia faraona, porque nosotras mismas impedimos que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, se levante, nuestro ser espiritual vaya y sirva a nuestro Dios. Que nuestro ser espiritual viva como Dios quiera, que nuestro ser espiritual salga y sea libre. Amadas, nosotras mismas nos estamos autosaboteando cuando no dejamos la terquedad. Nosotras mismas estamos destruyendo nuestra propia vida. Nosotras mismas estamos haciéndonos esclavas a nosotras mismas. Nos estamos impidiendo esa libertad, como el faraón impidió por mucho tiempo que el pueblo saliera. Pero en este día o en este tiempo, nosotras somos nuestras propias faraonas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón endurecido. ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos afecta? En las relaciones interpersonales. Porque cuando queremos resolver un conflicto, no avanzamos, no resolvemos, no llegamos a una solución porque somos tercas, porque somos obstinadas, porque nos mantenemos en nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Y saben, yo creo que yo se los he mencionado, cuando nosotros nos mantenemos en nuestro propio pensamiento y en el yo, el Dios de nosotros somos nosotras mismas. Y nosotros destronamos al Señor para sentarnos nosotras porque es lo que yo quiero, lo que yo pienso y no lo que tú dices. Entonces, esto nos impide muchas veces resolver nuestros problemas que tenemos con nuestros esposos, con nuestros familiares, con nuestros jefes o hasta en un equipo de trabajo como el que nosotras tenemos. Nos puede afectar. Si nosotras somos tercas y orgullosas, no vamos a poder resolver los problemas entre nosotras. Si usted tiene compañeros, si usted tiene familia, que no cedemos porque es lo que yo pienso y yo lo que yo pienso y lo que yo pienso. ¿Okay? Ahora usted me dirá, ¿y qué pasó con la otra persona? El entorno seguro va a seguir siendo el mismo, pero la que va a cambiar es usted. ¿Y cómo usted está haciendo las cosas bien? La justicia de Dios baja todos los días y la justicia de Dios va a estar a su favor. ¿En qué nos afecta? En la toma de decisiones. Lógicamente, si nosotros no hemos reflexionado, como hemos hablado, no hemos meditado, no somos flexibles, somos orgullosos, nuestras tomas de decisiones no van a ser las mejores. En nuestro desarrollo personal no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque estamos paradas en una sola posición. Y lo más importante de esta noche, la terquedad nos impide que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito en Dios, nuestro propósito interno, el orgullo. La palabra del Señor dice que Él mira desde lejos al altivo. O sea, nosotros no podemos estar cerca de Él si nosotras somos una persona terca, amadas. ¿Cómo nos vamos a acercar al Eterno? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Cómo vamos a orar todos los días si nosotros estamos llenas de orgullo y de terquedad? No podemos. Él lo dice, yo miro desde lejos al altivo, pero el humilde está cerca. La terquedad impide que nuestro propósito eterno se cumpla. ¿Por qué? Porque le damos la espalda a Dios. Estamos lejos. Entonces la terquedad no solo nos afecta con nuestros familiares, afecta nuestra relación con Dios. Porque yo no puedo decir, tengo una excelente relación con Dios y resulta que no puedo tener una buena relación con las personas. Si las personas quieren tener una mala relación contigo, asunto de ellos con Dios.
pero tú con ellos tienes que estar en paz. Y esto es lo más importante para mí en esta noche. No pierdas tu propósito eterno en Dios por el orgullo o la terquedad. Entonces, tenemos dos caminos, amadas bellas. ¿Cuál camino vamos a tomar? ¿La terquedad o la firmeza? ¿Cuál escogemos? Y hoy es un día, ¿para qué? Para que despidamos a la terquedad. Te ven a la niña soltando ese corazoncito que pareciera que fuera lindo, rojo y todo lo demás, pero vemos cómo está lastimado ese corazón. Y hoy es una noche, ¿verdad? Para que nosotros despidamos a la terquedad. Ha sido nuestra aliada, ha sido nuestra amiga, ha sido nuestra consentida, nuestra chineada, pero nos ha estado haciendo daño. Y qué maravilloso es cumplir el propósito de Dios. Tomar esta decisión trae paz. Tomar esta decisión trae un mejor ambiente en tu casa, en tu vida, a levantarte cada mañana. Esto trae una paz que no se puede describir. Así que esta es una noche donde tenemos que tomar una decisión. O la seguimos guardando o la despedimos. ¿Qué les parece?